Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con una invitada muy especial y con un tema muy interesante. Hoy venimos con el tema de nativos en digital, nativos digitales, y nos va a acompañar para este programa Jennifer Vanegas Jaramillo. Ella es psicóloga de la Universidad de La Salle y neuropsicóloga del CES. Bienvenida, Jennifer. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias y bienvenidos a todos a este espacio. Pues principalmente darles las gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que mi experiencia, un poquito pues como en la intervención con los chiquis desde el ámbito neuropsicológico, pueda hacer que este espacio sea muy enriquecedor y que los papás, pero también los adultos, que este asunto nos permea bastante, pues podamos encontrar como estrategias para mediar un poquito entre la tecnología y pues la vida normal, por así decirlo. Claro que sí. Bueno, nuestro tema digitales. Empecemos a definir qué son nativos digitales. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, sucede que estamos inmersos en una realidad completamente distinta a lo que nosotros concebíamos hace unos años. Y esto lo digo pues pensándolo también como en las generaciones anteriores que no les tocó como todo este boom de la tecnología como tal. Lo que nos hemos dado cuenta es que hoy en día los niños nacen casi que con el chip incorporado de la tecnología y esa es como una creencia popular, pero más allá de ser una creencia popular nos hemos dado cuenta que es una realidad y es que la epigenética, es decir, la manera en la que el ambiente moldea los genes, ha generado que los niños, que los bebés, que estas generaciones recientes nazcan con esta capacidad para interactuar muy fácilmente con la tecnología. Entonces, son chicos que si desde edades muy tempranas les presentamos dispositivos electrónicos, dispositivos tecnológicos, tienen la capacidad de saber cómo manejarlo sin tener como un aprendizaje o una experiencia previa, sino que, como les decía ahorita, ya la epigenética ha generado como tantas modificaciones en nuestro ADN que vemos que son unas generaciones que vienen con estos conocimientos casi que incorporados y solo necesitamos que haya la presentación del estímulo, es decir, que se presente el celular, que se presente el dispositivo para que se activen como todos estos conocimientos frente al uso que se le puede dar como a todos estos recursos tecnológicos. Entonces, estas habilidades, estas capacidades, pero también necesidades que ellos empiezan a tener sobre el uso de la tecnología, van generando que se modifique pues la forma en la que ellos piensan, la forma en la que actúan, la manera en la que van procesando como la información de su entorno y al mismo tiempo pues van generando también como ciertos impactos a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel conductual, pues que me imagino que más adelantico abordaremos este tema. Entonces nos referimos a nativos digitales, a estas nuevas generaciones que vienen con ese conocimiento incorporado sobre cómo hacer un uso de las tecnologías, sin necesidad de que haya como todo un bagaje de aprendizaje, sin necesidad de que tengamos que explicarles muchos, eso es casi que automático. Listo. Teniendo en cuenta, pues como esa explicación que nos das, ¿qué implicaciones tiene crecer en este entorno, cierto? Altamente digital, porque pues obviamente a nosotros nos tocaron otras épocas, tuvimos otro tipo de juegos, fuimos muy manuales, digamos que tuvimos otro tipo de crianza, ¿cierto? Ahora, pues obviamente llega una nueva generación, muchas cosas, niños seguramente con una capacidad de aprender de pronto más ágil, eso tiene algo de positivo, pero entonces viene un entorno muy digital, ¿cierto? Y empiezan desde los primeros años de vida a usar este tema de los celulares, de la tablet. Entonces, ¿qué implicaciones tendrá crecer en este ambiente, en este entorno tan digital? Bueno, Caro, mira, las implicaciones son, digamos que multifactoriales. Es decir, tenemos muchas lupitas, muchos lentes bajo los cuales podemos mirar
el impacto de las tecnologías en el desarrollo de los niños, de las generaciones actuales o incluso también de los adultos, porque si bien a los adultos nos puede costar un poquitico más interactuar con estas tecnologías, cada vez nos vemos más inmersos pues como en este tema de los aparatos tecnológicos, de las redes sociales, etcétera. Entonces, partamos pues como por yo voy tocando las afectaciones a nivel general y ya tú me cuentas entonces después como en cuáles ahondamos un poquitico más. Si lo vemos en términos de el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo cerebral y cognitivo, pues nos vamos a dar cuenta que el uso de los dispositivos genera un aumento de la dopamina, que es un neurotransmisor que se relaciona con la experimentación de estados de ánimo placenteros, ¿sí? Entonces, digamos que un ejemplo muy común, el uso de TikTok. TikTok es una red social que se caracteriza por videos cortos. Mientras yo estoy viendo ese videito corto, hay un aumento de la dopamina porque estoy experimentando un estado de ánimo placentero. Se acaba el video, pero yo no quiero esforzarme para seguir teniendo esa dopamina, pero quiero seguir experimentando la dopamina. Entonces, ¿qué hago? Deslizo y sigo viendo otro video. Y así sucesivamente hasta que pueden pasar 2, 3 horas uno metido en TikTok sin siquiera tener como una percepción del tiempo. Claro, es porque se activa algo en el cerebro que se llama el sistema de recompensa, es decir, esta parte del cerebro que se encarga como de estas sensaciones placenteras. Eso lo que hace entonces es que yo empiece a generar como una drogodependencia emocional porque necesito de esa dopamina y encuentro que los aparatos tecnológicos me brindan esa dopamina, es decir, esa relajación, ese estado de ánimo placentero muy fácilmente. Yo casi que ni me tengo que esforzar para ello. Entonces, eso hace que aumente el ciclo. Entonces, como lo mencionaba ahorita, es una drogodependencia emocional. Entonces, para estar bien emocionalmente, dependo de un aparato que sin mucho esfuerzo me genera un estado de ánimo placentero. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que esto lo que está generando es que los chicos y los seres humanos en general nos volvamos muy resistentes a experimentar estados de ánimo como el estrés y el aburrimiento, que si lo evaluamos objetivamente son estados de ánimo naturales en el ser humano. O sea, todos tenemos que transitar por esas emociones y en algún momento de la vida todos experimentamos estas emociones. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo una vuelta en el banco, si yo estoy en la EPS, si yo estoy en un taco, si yo tengo que esperar, el dispositivo celular, el dispositivo electrónico se convierte en ese aparato que me inhibe el hecho de tener que sentirme aburrido, de sentirme frustrado, de sentir que no estoy haciendo nada con mi tiempo. Pero eso a la larga nos empieza a generar muchas dificultades y nos empieza a generar baja tolerancia a la frustración, porque caemos en un tema de la inmediatez. Entonces, como esto soluciona la necesidad rápidamente, aplicamos esa regla en la vida en términos generales. Entonces necesitamos que todo sea rápido, que todo sea para allá, principalmente los estados emocionales. Entonces, cuando las cosas no salen como yo lo espero, es donde entra la frustración. Pero como ya me he acostumbrado a este tema de la inmediatez, entonces manejar estas situaciones naturales de la vida en donde me voy a aburrir, donde voy a estar frustrado, donde no voy a tener mucho que hacer, me van a resultar sumamente incómodos. Entonces, a nivel cognitivo, lo que hemos visto es que el tema de los dispositivos nos pueden generar una dependencia hacia el efecto que ello nos genera. Ahora, como es un entretenimiento en el cual yo no tengo que invertir mucho esfuerzo cognitivo y mi cerebro por naturaleza es perezoso, el cerebro mientras menos tenga que esforzarse para él mucho mejor. Entonces empieza a tener preferencia por estas actividades por encima de la lectura, por encima de actividades deportivas, por encima de actividades que me generen un esfuerzo cognitivo adicional. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a poner a pensar, a hacer algo que me cuesta, que probablemente me va a frustrar? Si en el celular, si en el play, si en el televisor, si en la tablet, encuentro esa gratificación inmediata, digamos que por un bajo costo, ¿sí? Por el mínimo esfuerzo. Ahora,
como entramos en un estado en donde el cerebro no tiene que esforzarse mucho, esto lo que va a generar es que a la larga nuestra atención, nuestra memoria, nuestra concentración, nuestra creatividad, principalmente en el caso de los niños, empiecen a disminuir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro aplica una ley, se llama using or losing, es decir, úsalo o piérdelo. Entonces, a medida que yo voy, digamos, dejando rezagadas muchas redes neuronales por el desuso, eso lo que genera es que mi cerebro naturalmente empiece a depurar redes neuronales. Y en esa depuración, o sea, el que dice, voy a limpiar el closet. Entonces voy a sacar la ropa que ya no uso, es decir, las redes neuronales que yo ya no estoy usando, las depuro porque para qué me voy a cargar con un montón de cosas que no me están sirviendo. Entonces, en esa depuración neuronal, el cerebro desecha aquellas redes neuronales que no están siendo usadas con alta frecuencia y en esa depuración es que podemos ver disminución de habilidades como la atención, la concentración, la memoria, el funcionamiento ejecutivo. De ahí que muchos chiquitos que tienen, digamos, la tecnología al alcance de la mano presenten déficit de atención, presenten dificultades con el aprendizaje, presenten muchas dificultades a nivel conductual porque se desregulan completamente ante la falta del dispositivo. Entonces yo como mamá le quito la tablet y ese niño se me desborda completamente y no sabe cómo gestionar esa emoción porque claro, está acostumbrado a esa alza de dopamina y está acostumbrado a esa gratificación inmediata. Si lo vemos desde el punto de vista de los adolescentes, ¿cuál es el mayor riesgo? Digamos que la imagen o la manera en la que se empiezan a percibir a sí mismos por la comparación que empiezan a hacer con los estándares de belleza que vemos en las redes sociales. Está también el riesgo ante los retos que hoy en día surgen, que pueden ser retos peligrosos, pero no tienen como esta capacidad de discernimiento para saber si esto me conviene o no, entonces son fácilmente influenciables. ¿Sí? Entonces, afectaciones en el autoestima, incrementan síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, incrementa el riesgo de suicidio también. Y adicionalmente caemos en un tema de aislamiento, porque si en el celular tengo todo, pues yo para qué me voy a ir a una reunión, a una fiesta, a conocer gente, incomodarme, si a través del celular puedo tenerlo todo y a veces incluso a través del celular experimentamos como esa confianza que nos cuesta tener en las otras personas. Entonces, adicionalmente, vemos que hay un deterioro también de las habilidades sociales. Y esto también, digamos que lo traspolamos a los adultos, y es que los adultos también nos encasillamos muchas veces en este uso de los dispositivos. Entonces, estamos en un ambiente familiar, pero estoy en el celular. En vez de compartir con los hijos o con la esposa, estoy en el celular. Me vuelvo más irritable si no tengo el celular. Entonces, seríamos ciegos al negar el impacto positivo que la tecnología ha tenido y hace parte de nuestro mundo. Y para nada, digamos que pretendemos hacer a un lado la tecnología porque eso es imposible, o sea, cada vez está más inmersa en nuestra sociedad y cada vez digamos que va a ir creciendo la necesidad que los seres humanos tenemos ante ella. Pero reconocer los riesgos nos permite, digamos, hacernos conscientes y poder tratar de mediar un poquito, porque en la cotidianidad nos absorbe completamente y solo nos damos cuenta hasta que tenemos el peligro ahí en la casa, que estamos durmiendo con el enemigo, con el efecto directo de lo que puede causar el uso de la tecnología desmedido. ¿Cómo podemos, por ejemplo, los padres de familia que nos escuchan, que obviamente están enfrentando como este tema, ¿cierto? ¿Cómo trabajar el tema de la frustración? Tú lo tocabas ahora. Obvio, yo le quito la tablet, el celular al niño, entonces, pues obviamente le va a dar rabia, o sea, genera una frustración y una dependencia, porque prácticamente sí, ya dependemos prácticamente del celular, uno ya no necesita ni el computador, yo a través de un celular yo puedo trabajar perfectamente y de donde esté, o sea, ya uno no necesita puedo estar en un café, almorzando en la playa y puedo trabajar perfectamente desde el celular. Entonces, ¿cómo manejar o cómo trabajar ese tema de la frustración y de la dependencia que tienen estos chicos, adolescentes también, porque es que ya lo vemos desde muy pequeños, para estos dispositivos? ¿Cómo hacen los papás?
¿Qué podemos hacer Ok. allí? Bueno, la Asociación de Pediatría, la última actualización que hizo frente al uso de las pantallas, en su recomendación, antes hablaban de que se recomendaba el uso de las pantallas a partir de los 2 años. En la última actualización, ellos indicaban que lo recomendable es a partir de los 6 años. Sé que esto es completamente difícil y como mamá he experimentado también la necesidad del uso de la tecnología en ciertos espacios. Es decir, con mi bebé hay momentos en donde necesito bañarme, necesito comer, estamos solas, pero solo quiere estar cargada. Bueno, ponerle el video de las fruticas, ponerle el video de Plin Plin, me ayuda. Entonces, partimos del hecho de que reconocemos que la tecnología hace parte de nuestra vida y que hay momentos donde nos funciona como un salvavidas. Pero principalmente, digamos que lo primero que tenemos que hacer es establecer rutinas. Los chicos necesitan de ambientes que funcionen en orden, ambientes que estén estructurados, que ellos sepan qué esperar, que ellos sepan en qué momento estoy en el colegio, en qué momento estoy estudiando, qué momento es de juego, qué momento es de pantallas, qué momento es de descanso, para que su cerebro, digamos que sepa qué esperar y al saber qué esperar, tolere más fácil la frustración. No es lo mismo si yo a mi hijo le digo, bueno, mi amor, vas a utilizar tu hora de pantalla diaria y eso va de la 1 a las 2 de la tarde. Pero recuerda que pasado ese tiempo ya no vamos a tener más pantallas. Se está acercando la hora. Faltan 20 minutos. Bueno, mi amor, recuerda que en 20 minutos vamos a apagar la tablet. Recuerda que en 10 minutos apagamos. Recuerda que en 5 minutos apagamos. Es diferente si yo anticipo a si yo retiro el estímulo directamente y le digo, bueno, me apagas que ya nomás se acabó el tiempo. Eso de entrada, la manera en la que lo hacemos va a generar mucha frustración. Entonces, rutinas y tener un horario establecido para el uso de pantallas. Pero ese horario establecido va a implicar que el tiempo sea limitado, ¿sí? Lo que se recomienda es que los chicos máximo al día tengan 1 horita de pantallas, tratar de que no se nos exceda más de ahí para que ellos puedan utilizar el resto del tiempo en otro tipo de actividades, en actividades lúdicas, actividades de estimulación, actividades sensoriales. Entonces, rutinas, tiempo limitado de pantallas, anticipamos, es decir, cuando esté llegando la hora no vamos a hacer un retiro abrupto o agresivo del estímulo, sino que vamos a tratar de hacerlo más amigable, vamos a hacerlo anticipando. Y para evitar la frustración, vamos a ofrecer alternativas. ¿Qué pasa? Yo a un niño no puedo decirle, te quito esto que te está generando entretenimiento y te dejo sin opciones, ¿sí? A veces necesitamos ayudarles a incentivar esa creatividad. Bueno, mi amor, vamos a apagar las pantallas, pero te propongo que salgamos al parque. Te propongo que vayamos a hacer esta receta que vimos en internet. Te propongo que nos sentemos a armar este rompecabezas, que nos sentemos a pintar, es decir, brindarles también otras alternativas que sean llamativas para ellos, pero no simplemente te apago el televisor, te quito la tablet, mientras yo sigo en el celular y tú estás ahí sentadito mirando qué te pones a hacer, ¿sí? Entonces, ofrecerle alternativas va a aumentar la creatividad y les va a ayudar a focalizar su atención hacia estímulos que también pueden ser atractivos para ellos. Entonces, cuando ellos saben que el uso de las pantallas va a ser por un tiempo limitado, eso les permite tolerar mucho más fácil la frustración. Y cuando ellos tienen, digamos, disponible otras actividades que son igualmente placenteras para ellos, pues les permite incrementar también la solución de problemas y la creatividad, porque dicen, bueno, ya no tengo pantallas, pero tengo estas otras alternativas con las que también me puedo entretener. Entonces es tratar de hacerlo también como de una manera muy respetuosa, respetuosa no en términos de dejarlo y que haga lo que quiera y no decirle nada, no, el límite existe y hay que ser claros con el límite y a veces el límite hay que serlo. Hay chicos donde si yo les digo apaga la tablet o entrégame la tablet, apaga el televisor, les va a costar mucho hacerlo. Entonces en esos escenarios yo como adulto tengo que ser el límite. Entonces, bueno, mi amor, retiro esto, apago el televisor, te propongo que hagamos esto y lo otro. ¿Qué es lo más esperable? Que venga el famoso berrinche, pero es completamente normal, hace parte del proceso, además porque son niños que están aprendiendo a regular sus emociones. Si los adultos hacemos berrinches,
que no son tan digamos que al nivel de los niños, pero como adultos nosotros tenemos nuestros momentos de berrinche. Entonces, si nosotros como adultos a veces nos cuesta regular nuestras emociones y tolerar esa frustración, ¿cómo esperamos que un chiqui no lo haga cuando él apenas está tratando de entender qué son las emociones? ¿Qué es la rabia? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la frustración? ¿Qué es la tristeza? Ahora es nuestro trabajo enseñarles a reconocer esas emociones, hacer una validación y ayudarles a tramitar. Bueno, mi amor, yo entiendo que estés frustrado, entiendo que estés enojado. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Te doy un abrazo? ¿Quieres que salgamos al parque? ¿Quieres que salgamos a jugar? ¿O quieres que te dé tu espacio? El tema es que a veces nosotros también nos vamos al nivel de los niños. Entonces, un niño frustrado y un adulto frustrado, eso es una combinación que no funciona, eso no va para ningún lado, ¿sí? Entonces, el adulto tiene que ser la guía. Entonces, yo como adulto tengo que aprender a regularme también y aprender a tolerar esas frustraciones y esas emociones negativas antes de intervenir también a mi hijo y ayudarle a mi hijo a entender cómo transitar por esa emoción que es displacentera. Claro, tú ahorita hablabas de las funciones ejecutivas, o sea, como por ejemplo las pantallas, pues bueno, todo este tema digital puede, digamos que afectar, ¿sí? La parte funcional del niño, neurológica del niño. La fundación maneja mucho personas con epilepsia, casi todos, pues es un trastorno neurológico, lo hemos dicho muchas veces. Eh, digamos que para todos es dañino las pantallas, o sea, independiente de que tengas una condición neurológica o no, pues sabemos que sí, ¿cierto? Pero obviamente hay personas que desarrollan, ¿cierto? Como otro tipo de trastorno, ¿cierto? Y no solamente tienen eso, tienen autismo, tienen trastorno en el lenguaje. Eh, se ha hablado mucho de que, por ejemplo, esta nueva generación no habla, no habla porque está siempre pegada ahí, o sea, no hablan. Entonces, ¿cómo puede afectar todo esto las funciones ejecutivas, si lo podemos decir así, la memoria, el lenguaje, todo esto a estos niños y adolescentes, ¿cierto? E incluso los adultos, porque ya los adultos ni hablan porque están concentrados tantos en el Ujú. celular que ya, bueno, ni hablan. Entonces, ¿cómo afectaría esto? Ok, partamos por entender un poco qué son las funciones ejecutivas. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este término, hablamos de un grupo de funciones que se ubican en el lóbulo frontal, en toda, digamos que en esta partecita del cerebro. Y estas funciones, digamos que van a ser como el papel de gerente de la empresa, por así decirlo. Es decir, estas funciones permiten que mis procesos funcionen de manera organizada, permiten monitorear cómo es todo el funcionamiento cognitivo, se encargan como de que todo esté en orden, ¿sí? De que todo esté funcionando en marcha, porque me permite una conciencia sobre mis procesos. Entonces, en estas funciones ejecutivas tenemos la capacidad de planear, organizar, controlar impulsos, regularme emocionalmente, solucionar problemas, empatizar o ponerme en el lugar de las otras personas. Entonces, son, digamos, habilidades que nos permiten funcionar de manera más efectiva, más ejecutiva en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa? Nos hemos dado cuenta que cuando tenemos, digamos, mucha tendencia al uso de pantallas o mucha dependencia sobre ellas, vamos perdiendo estas capacidades. Entonces, nuestra capacidad para organizar disminuye, nos vamos volviendo muy dependientes del celular. Entonces, ya, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Todo me lo soluciona ChatGPT. Tengo una duda, ChatGPT. ¿Cómo hago esto? ChatGPT. ¿Sí? Entonces, esa capacidad para solucionar problemas empieza a disminuir. Como les comentaba ahorita, nos volvemos muy poco tolerantes a la frustración, por ende controlar nuestras propias emociones se vuelve muy difícil, aumenta la impulsividad, ¿sí? Entonces, todo esto genera que las afectaciones no solamente sean a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional y conductual. En temas de la atención, disminuye la capacidad para focalizarnos en un estímulo, más aún si el estímulo no es completamente llamativo o no nos motiva tanto. ¿Por qué? Porque es que en mi celular yo puedo seleccionar qué tipo de información quiero ver.
y qué no. Pero es que ojalá la vida funcionara así. A nosotros en el colegio sí o sí nos va a tocar ver materias que no son completamente de nuestro agrado. En el trabajo nos tocará estar en reuniones, nos tocará estar con personas, nos tocará hacer actividades que no son completamente de mi agrado y yo debo estar atento, ¿sí? Pero entonces vamos perdiendo como esa capacidad para controlar nuestra atención y para focalizarnos en ciertos estímulos, más aún si el estímulo no me motiva. ¿Qué pasa? Si yo no atiendo, si yo no me concentro, si yo no estoy atento a la información de mi entorno, no tengo cómo memorizar. La memoria es un proceso que está directamente relacionado a la atención. Entonces, si me falla la atención, me falla la memoria. Y muchos adultos dicen, ay, mira, tengo tantos problemas de memoria, es que yo no sé por qué estoy tan desmemoriado, estoy perdiendo la memoria, ¿será que me va a dar Alzheimer? No, simplemente no prestas atención. Entonces, ejemplo común, el esposo que dice, ay, amor, tú no me dijiste eso, amor, a mí se me olvidó por completo. Claro, cuando la esposa estaba hablando, el esposo estaba en el celular o estaba viendo una película, es decir, estaba haciendo cualquier otra cosa menos estar atento a la información, por eso se le olvida lo que le pidieron. En términos del lenguaje, se han encontrado diversos estudios donde se confirma efectivamente que un uso prolongado de las pantallas sí genera una afectación en el retraso del lenguaje, en la adquisición de estas habilidades. ¿Por qué? Porque es que para yo desarrollar lenguaje yo necesito de la interacción con el otro. El lenguaje, digamos que los bebés nacen sin tener una capacidad expresiva. Pero ellos cómo empiezan a ganar esa capacidad para comunicarse a través del ejemplo, a través de la escucha, a través de la interacción con su entorno. Entonces, para aprender a comunicarnos necesitamos de una interacción. Lo que nos hemos dado cuenta, pues es que efectivamente estas pantallas reducen el nivel de interacción social que tenemos, por ende, estas habilidades pueden demorarse en instaurarse. Además, porque hoy en día es muy común que los niños desde muy bebecitos estén inmersos desde muy pequeños en todo este tema de la tecnología. Entonces es distinto si yo a mi bebé le pongo 15 minutos de plin plin, que son las canciones que le gustan, pero complementamos con cuentos, con canciones, con contacto físico, fomentando el gateo, fomentando la marcha, hablándole, si yo la tengo todo el día viendo Plin Plin y no hay nada más de eso. Entonces se nos ha convertido también como padres en una salida fácil, porque como es una actividad que los entretiene tan fácilmente y con tan poco esfuerzo, entonces muchas veces como papás también podemos caer en el error de dejarle como la responsabilidad de la crianza un poquito a la tecnología y eso hace que sus procesos cognitivos demoren también en instaurarse. Claro, por acá tenemos unas preguntas. Voy a mirar que ya tengo como aquí algunas, entonces vamos a mirar. Dice, ¿cómo manejar las situaciones cotidianas en las que como padres restringimos el uso de dispositivos, pero hay una presión en el entorno? Por ejemplo, donde hay otros niños que sí tienen mayor acceso a la tablet, ¿cierto? Mayor acceso a la tablet, compañeros que estar en una reunión y que los padres les prestan el celular en su mayoría y no les dicen nada. Ok. Entonces, acá lo que conversábamos ahorita, primero, el tema de las rutinas. Si yo con mi hijo tengo claro cuáles son los límites, es decir, en qué momentos y cuánto tiempo hacemos uso de la tablet, digamos que el poder compartir en otros entornos donde haya presencia de tecnología facilita un poco el hecho de que ellos comprendan, ¿sí? Además de que a los niños hay que verbalizarles mucho las situaciones y ayudarles a entender, mi amor, la manera en la que vive tu compañerito no es igual a la manera en la que vivimos nosotros. No porque esté mal, simplemente mamá y papá tienen unas normas diferentes. ¿Sí? Entonces, el uso de rutinas y de horarios establecidos nos ayuda a mediar un poco la situación y como les decía ahorita, que ellos sepan qué esperar en ciertos contextos y ciertos entornos. ¿Qué pasa? Si yo voy a estar en una reunión familiar donde, o una fiesta donde van a haber otros niños y estos niños probablemente no van a querer jugar por estar en el celular de los papás, pues entonces yo llevo, digamos, los recursos necesarios para asegurar el entretenimiento de mi hijo. ¿Sí? Entonces,
bueno, mi amor, vamos a escoger qué juguetes o qué actividades vamos a llevar hoy para la fiesta. En caso tal de que no tengas con quién jugar, entonces tienes con qué entretenerte. Entonces vale mucho, digamos, buscar actividades que son didácticas, más allá de la muñequita, del muñequito, porque sí, se entretienen un ratico, pensar en actividades que los pueden tener allí un rato porque implican cierta estimulación cognitiva. Entonces, digamos que logran mantener el foco atencional por un ratico. Entonces, plastilinas, stickers, juegos para colorear, o, por ejemplo, en Dollar City hay muchas actividades de arma todo, como de manualidades. Son actividades que logran a ellos mantenerlos como por un periodo de tiempo concentraditos. Si se aburre, podemos ofrecerle nuevas alternativas, ¿sí? En caso tal como les digo, de que el lugar no esté como con niños a disposición para que él se pueda entretener. Pero aquí nuevamente la responsabilidad recae en el adulto. ¿Qué alternativas le vamos a brindar? O bueno, si no están los niños, entonces yo como adulto, ¿cómo puedo equilibrar entre compartir con mis amigos, compartir con los adultos, pero también propiciar espacios que ayuden a que mi hijo esté entretenido? Ahora, claro está, también habrá momentos donde nos podemos flexibilizar. Y ustedes dirán, bueno, hoy por ejemplo estamos en una reunión, hoy no ha visto pantallas, voy a dejarlo un ratico. Es una alternativa, pero hay que cuidar que esto no se nos convierta en un hábito. Entonces, cada vez que vamos a un restaurante, te doy el celular. Cada vez que salimos de la casa, tienes que llevar la tablet. Claro, digamos que en esa solución rápida se empieza como a fomentar o a reforzar un poco la conducta y la necesidad ante el uso de la tecnología. Entonces, claro, flexibilidad, pero rutinas con flexibilidad y también buscar alternativas de actividades que sean lúdicas y didácticas para mi hijo y que le ayuden a estar entretenido en estos espacios. Por acá hacer una pregunta, ¿por qué provoca insomnio el celular? Pues Ok. llega un momento que, claro, estamos ya en la noche y lo último que tenemos es el celular. ¿Por qué provoca esto? Bueno, se ha convertido en un hábito. Digamos que la última actividad que hacemos antes de dormir, no sé, es mirar el celular, ¿sí? Entonces, primero, el uso de la luz azul, que son las luces que caracterizan las pantallas, genera un retraso en la producción de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a inducir el estado del sueño, ¿sí? Usualmente la melatonina empieza a producirse por allá a las 7 u 8 de la noche, alcanza como sus picos máximos durante la noche y va disminuyendo ya hacia la madrugada. Pero cuando yo hago uso de las pantallas, de estas luces azules, eso retrasa la melatonina, por ende se me espanta el sueño, por así decirlo. Adicionalmente, me encuentro sobreestimulado, entonces puede que mi cuerpo esté cansado, pero si yo me meto a Instagram, me meto a TikTok, a Facebook, a YouTube, me voy a encontrar sobreestimulación visual, porque son imágenes que pasan muy rápido, son sonidos que pasan muy rápido, entonces esto lo que genera es que, claro, tengo cuerpo cansado, pero tengo una mente activa por la estimulación. Entonces, eso también hace que haya un retraso del sueño. Y adicionalmente, no, adicionalmente no. Entonces, una de las recomendaciones es, antes de irnos a dormir, por lo menos desconectarnos del celular una horita antes de tocar la cama y que ese último contacto que yo tenga con mi celular no sea directamente en la cama como tal. Entonces me siento en la sala, miro un ratico celular, tan me desconecto y empieza mi rutina de sueño y me voy a la cama, tratando que el celular quede más lejitos, que el celular no quede como tan pegado a mí, e ir desmontando como esa conducta de que lo último que yo haga sea mirar el celular. ¿Por qué? Por las luces azules, por la sobreestimulación y por digamos, por la afectación que eso genera en la producción de la melatonina, que es la hormona que me ayuda a inducir el sueño. Entonces, muchos adultos sufren de insomnio, muchos adolescentes sufren de insomnio, pero cuando revisamos las pautas o la higiene del sueño, lo que nos damos cuenta es que, claro, pueden permanecer hasta las 12, 1 de la mañana mirando el celular. Y recuerden que este tipo de contenido lo que hace es invitarme a seguir viendo, seguir viendo, seguir viendo, seguir viendo. Entonces, casi que se me puede ir toda la noche yo viendo celular, pero claro, al otro día el nivel de agotamiento es mucho mayor. Y eso es otro asunto.
y es que como nos afecta también el sueño, si yo estoy cansado, si yo no duermo, si yo no tengo una reparación, al otro día me falla la atención, me falla la memoria, me falla el funcionamiento ejecutivo, estoy más irritable, estoy ansioso, aumentan los síntomas de depresión, entonces tampoco nos ayuda. Ahí hay una relación entre el uso de las redes sociales, bueno, cuando hablo de redes sociales es cualquier red, ¿cierto? El uso de pantallas y la ansiedad o la depresión en adolescentes. De pronto el niño, pues es más fácil uno, porque el niño, pues uno le tiene como una rutina de sueño, ¿cierto? Pero ya el adolescente ya no es tan fácil, porque pues al adolescente ya de pronto no se va a dormir tan temprano, aguanta más, el trasnocho. Entonces ahí esa relación, ¿cierto?, de las redes sociales puede producir eso de ansiedad, depresión en adolescentes. Digamos que no es la única causa, pero sí puede favorecer la aparición de este tipo de sintomatología, ¿sí? O sea, sabemos que la depresión y la ansiedad son multicausales. Pueden aparecer por muchos aspectos, por muchos estímulos, por muchos detonantes, pero claro, las redes sociales pueden ser uno de ellos. Ahorita yo les decía, digamos que la exposición que hay hoy en día a las redes sociales hace que digamos, el riesgo al bullying o al matoneo sea mucho más alto, ¿sí? No sé si ustedes en algún momento se han tomado como el tiempo de mirar comentarios en TikTok e Instagram, pero realmente a veces la crueldad en las personas y en la gente es impresionante. Entonces, puede que mi hija empiece a hacer videos en TikTok por puro gusto, pero empezó a recibir este tipo de comentarios. Claro, eso, eso favorece la aparición de baja autoestima, depresión, ansiedad, posteriormente hasta conductas o ideación suicida, ¿sí? Puede que mi hija o mi hijo esté experimentando un episodio depresivo porque en casa tenemos una situación muy difícil o papá y mamá se están separando, académicamente tiene muchas dificultades o terminó con el novio, entonces eso de entrada nos va a generar ciertos síntomas. Pero claro, el tema de las redes sociales va a propiciar un aislamiento social, un retraimiento social, entonces eso hace que los síntomas incrementen, ¿sí? Que yo no trate de buscar como otros espacios o otro tipo de ayuda, sino que me refugio completamente como en lo que me ofrecen las redes sociales, por así decirlo. Entonces allí los síntomas pueden incrementar. ¿Cuál es el otro tema? Los estándares o los prototipos de belleza que se manejan hoy en día. Y es que con las redes sociales también aparece como, digamos, un cuerpo que es aceptable, empieza un reproche hacia estas características físicas que se salen un poquito del molde. Entonces, el hecho de yo entrar a Instagram y ver un montón de mujeres con un cuerpo que se sale completamente de la norma, pero que es lo que se ha idealizado, empieza también a deteriorar mucho la relación conmigo mismo y empieza a generar entonces que yo empiece a experimentar cierta insatisfacción, por ende que aumenten síntomas de depresión y ansiedad. Entonces sí puede favorecer la aparición de estos síntomas. Digamos que depende también como de cada caso y de lo que haya detrás de. Hay que analizar cómo es el ambiente familiar, cómo ha sido la historia de esa persona, cuál es como esa situación general que está viviendo y cómo están cada una de las áreas del desarrollo de esa persona, pero sí puede favorecer la aparición de estos síntomas. ¿Qué futuro ves o para estas próximas generaciones en términos de salud mental? Porque de alguna manera, pues afecta la salud mental, ¿cierto? Y el neurodesarrollo, porque obviamente hay que empezar a regularles, pues todo este tema, ¿cómo puede afectar allí la salud mental? Pues mira, yo en mi ejercicio profesional, pero también como mamá, me he dado cuenta que las redes sociales tienen algo a su favor y es que nos brindan mucha información sobre cómo hacer las cosas mejor en cuanto a la crianza, ¿sí? Entonces, hoy en día contamos con recursos que antes nuestras mamás, nuestras abuelas no contaban. Antes una mamá y una abuelita no tenían idea de qué era un apego seguro, de cómo propiciar un apego seguro, de cómo fomentar el autoestima, no tenían idea de cómo estimular, sino que trabajaban con base a lo que la experiencia les decía y las abuelitas también les decían.
Pero hoy en día tenemos mucha información a nuestro favor sobre cómo favorecer, digamos, el desarrollo de seres humanos que le sumen a la sociedad y de seres humanos que sean mentalmente sanos. Eso es una ventaja si la sabemos usar. Por ejemplo, mi Instagram está plagado de un montón de contenido de mamás. Entonces, eso ha hecho que hoy en día tengamos papás y mamás mucho más comprometidos con la crianza de sus hijos. Y es solamente ver también cómo ha cambiado el rol de los padres. Hoy en día el papá no es solamente el proveedor del hogar. Hoy en día el papá se involucra en el cambio de pañales, en la alimentación, en el cuidado, en tener tiempo de calidad y fomentar un vínculo. Entonces he visto en mi experiencia que los padres hoy en día buscan las herramientas para ayudar a sus hijos. Entonces, muchos, por ejemplo, llegan a consulta y me dicen, mira, es que mi hijo no me hace caso, no sé cómo hablarle, yo trato de no pegarle, yo trato de aplicar la crianza respetuosa, pero en el colegio está así, entonces nos preocupa. Y te digo, o sea, me llegan niños desde los 3 añitos. Es decir, que hoy en día el nivel de conciencia de los papás sobre la crianza de sus hijos es bastante alto, lo cual, digamos que nos pone en un panorama gratificante y esperanzador, por así decirlo, porque hay un interés real por criar buenos seres humanos. Pero al mismo tiempo está el tema de la tecnología y es que si no sabemos regular la tecnología, el asunto se nos puede desviar un poquitico, porque una cosa es lo que yo intenté hacer desde casa y otra cosa el mundo que mis hijos vean a través de las redes sociales. Entonces, como padres, creo que nuestro rol más que castigar, más que prohibir, más que satanizar algo que hace parte de nuestra realidad, es acompañar, ¿sí? ¿Cómo puedo acompañar a mi hijo para transitar una etapa tan difícil como lo es la adolescencia? ¿Sí? ¿Cómo puedo acompañar a mi niño para que tenga una buena adquisición de sus habilidades escolares? Porque ya va a empezar primerito, ¿sí? Incluso si ya yo soy mamá de una persona adulta, ¿cómo puedo seguir acompañando a mi hija que ya es independiente, pero que está pasando por un momento emocionalmente difícil? Entonces, esa, digamos, tendencia al aprendizaje constante y a mejorar nuestra versión como padres, a tratar de hacer las cosas mejor como padres, es un punto a nuestro favor. Y si sabemos dirigirlo más hacia cómo ayudarles a regular el uso de la tecnología y cómo aprovechar la tecnología como un beneficio, porque claro que es un beneficio, creo que el panorama puede ser esperanzador, siempre y cuando como padres no nos dejemos absorber de la tecnología, pues porque ahí sí, ¿cuál es el ejemplo? Recuerden que los chicos son como esponjas, ellos... Ellos son el reflejo de lo que hacemos en casa con ellos. Entonces, si desde casa partimos de un ambiente que tiene límites claros, que tiene rutinas establecidas, que digamos que propicia espacios para la creatividad, para el tiempo de calidad, para el juego, vamos a disminuir la necesidad de estar inmersos en pantallas. Hay chicos, y es una realidad muy triste, pero hay niños que solamente les queda el celular. Porque mamá y papá no propician espacios para juegos, papá y mamá no propician espacios de calidad. Entonces, claro, en esos casos probablemente el panorama no va a ser muy favorable. Y ahí probablemente en la adultez vamos a hablar de un riesgo ante la depresión y la ansiedad. Claro. Pero hoy en día vemos un mayor compromiso. Entonces, eso nos ayuda a pensar como en un escenario más esperanzador. Yo quisiera pensar que es un escenario mucho más esperanzador. Claro que sí. ¿Cómo pueden los cuidadores, cuando hablo de cuidadores, papá, mamá, tíos, bueno, pues las personas que están a cargo, promover esas habilidades em, para los niños en este entorno digital? O sea, ¿qué sugerencias les podemos dar? ¿Qué herramientas pueden tener? ¿Qué habilidades pueden desarrollar para de pronto que estos niños que obviamente están creciendo en este mundo digital y que obviamente es un reto no solamente para los padres, también para los profesores, para el mundo escolar y para él mismo, porque el niño, como tú dices, si se siente solo, nadie me habla, de pronto no tiene hermanos, porque hay muchos que son únicos hijos, pues obviamente el celular o digamos que esta va a ser su herramienta de entretenimiento. ¿Cómo hacemos allí? Ok, digamos que desde el punto de vista de los profes, es un tema de saber incorporar la tecnología a la educación.
Es decir, hoy en día ChatGPT es una excelente herramienta. Entonces, no la prohibamos en los colegios. Enseñémosle a los chicos cómo utilizarla y cómo sacar provecho de ello. Por ejemplo, cómo aprender a cuestionar la inteligencia artificial o cómo puedo yo comparar la información que me dan diferentes, digamos, no sé, bases de datos de inteligencia artificial para poder seguir fomentando ese pensamiento crítico. Entonces, saberlo incorporar, pero que se conserven, digamos, todavía esos procesos de papel y lápiz. Hay muchos colegios que se han vuelto completamente digitales. Claro, como todo eso tendrá sus ventajas y sus beneficios. Desde mi posición, es más saber encontrar el equilibrio. No podemos negar la existencia de la tecnología y pretender que ellos no estén en contacto con ella, pero enseñemos entonces cómo hacer un correcto uso. Con el tema de los cuidadores, que principalmente son los abuelos, pues allí es un tema bastante complejo y eso se convierte también como en otro motivo de consulta, porque los abuelitos muy fácilmente dicen, yo tengo nietos para malcriarlos, o sea, yo ya crié a mis hijos, yo estoy para disfrutar a mi nieto, ¿sí? Entonces, en los cuidadores muchas veces es necesario que desaprendan para que puedan aprender. Es decir, a veces les puede costar un poquito entender que las cosas cambian y se pueden quedar un poco fijados como en lo que funcionaba cuando ellos estaban en este rol de cuidadores, lo cual es completamente válido. Pero allí entra como un cruce de perspectivas, y es que si bien mamá y papá son la máxima autoridad, por así decirlo, pues el abuelo y la abuela son los que deciden hasta qué punto aplicar eso, porque es que usted lo está trayendo a mi casa para que yo se lo cuide. Entonces, yo también decido hasta qué punto sigo eso que usted me cuenta. Entonces, muchas veces yo invito también como a los abuelitos o a las personas pues que cuidan a los chiquis, tratando como de que ellos vean la importancia de las rutinas, pero que es importante que haya, digamos, una sintonía entre lo que hacemos con mamá y papá y lo que hacemos con los cuidadores. Entonces, aquello que mamá y papá hacen en casa, es importante que también se hagan cuando los chiquis estén siendo cuidados por otra persona, porque esa, digamos, esa dicotomía entre un ambiente y el otro me puede empezar a generar como afectaciones en la conducta, o puede que yo tire más como para el ladito que menos me exige, que más me conviene, que más me consiente, y pues no es la idea que mamá y papá queden como el policía malo, sino que pueda haber como un encuentro más amigable, pero es complejo. Sí, es complejo por lo que te digo, muchas veces digamos, los adultos que juegan ese rol de cuidador, que están más como hacia generaciones pasadas, les cuesta mucho comprender que quizá hoy en día hay maneras distintas de hacer las cosas que también nos funcionan y que funcionan bien. Además de la posición con la que un abuelo cuida a un nieto, y es lo que te digo, ellos viven más a sus nietos desde el disfrute, no desde la autoridad, porque es que ellos no, o sea, el que tiene que salir a trabajar, el que tiene que poner el límite, el que tiene que castigar es el papá, no yo. Yo estoy para disfrutármelo cuando me lo traigan. Entonces es un tema que también desde las pautas de crianza tiene como bastante telita por cortar. Bueno, ¿y qué rol cumple, por ejemplo, la neuropsicología en el abordaje de esos nuevos desafíos, ¿cierto? Eh, con esta nueva generación, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones eh, pues nos podrías dar a esos padres que buscan un equilibrio? Porque obviamente se busca el equilibrio pues, de un ambiente saludable y la tecnología, porque igual de alguna manera la tecnología se va volviendo una aliada, se puede volver una aliada, lo que tú explicabas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería ese rol que ustedes cumplen allí y las recomendaciones para los padres? Bueno, nosotros desde neuropsicología principalmente hacemos una evaluación como de el estado de los procesos del cerebro. Entonces, los papás llegan y nos dicen, mira, es que se está desconcentrando mucho, no hace caso, le cuesta mucho quedarse quieto, se enfrenta con la autoridad, se le pierde todo, es desordenado. Entonces, nosotros hacemos primero una valoración. Hacemos una serie de pruebas, aplicamos una serie de pruebas que nos ayudan a mirar si la atención, memoria, lenguaje, todo el tema del aprendizaje, aspectos emocionales y comportamentales están funcionando dentro de lo que se espera para la edad, o si el rendimiento está muy bajito. Todo esto con el fin de identificar si hay presencia de déficit de atención, discapacidad intelectual, autismo, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje.
Y una vez obtenemos los resultados de la evaluación, entonces diseñamos un plan de intervención, pues que nosotros lo llamamos estimulación o rehabilitación neuropsicológica. Entonces, muchas veces a consulta llegan los papás pues como con estas dificultades y nos damos cuenta que allí puede haber una gran participación por el tema de las pantallas. Entonces, en ese proceso de acompañamiento después de la evaluación, tratamos también como de formar mucho a los papás en cuanto a pautas de crianza, pero también qué modificaciones ambientales podemos hacer para favorecer la atención, para favorecer el funcionamiento ejecutivo, para favorecer el rendimiento del lenguaje, ¿sí? Digamos que buscamos potencializar mucho como el rendimiento del cerebrito, los procesos del cerebro. Entonces, brindamos recomendaciones no solo a los papás, sino también a los profes sobre cuáles son esas estrategias que pueden apoyar el rendimiento de los niños, teniendo en cuenta pues que son también como los ambientes donde ellos más se mueven. Y adicionalmente hacemos intervenciones directas con los pacientes, es decir, en nuestras sesiones de rehabilitación ustedes van a encontrar que nosotros aplicamos diferentes estrategias, juegos o tareas de lápiz y papel que ayudan a fortalecer estos procesos, ya que al tener que hacer una actividad, pues se van incentivando como las conexiones cerebrales que nos van a ayudar a reforzar ese proceso. Entonces, como recomendación general para los papás, si ustedes identifican que sus hijos se distraen con mucha facilidad, que les cuesta socializar, que les cuesta quedarse quietos, que presentan muy baja tolerancia a la frustración, o por el contrario, que son chicos que suelen enfrentarse mucho a la autoridad, que les cuesta seguir las normas, si las profesoras constantemente les dan reportes negativos en temas de comportamiento, en temas de aprendizaje, si ustedes están viendo que se les dificulta, por ejemplo, el tema de la lectura, de la escritura, de la aritmética. No atribuyamos todo esto a que, es que no quiere estudiar, ¿sí? O es que es un tema de actitud. Muchas veces no se trata de temas actitudinales, sino que se trata de cerebritos que están funcionando de manera distinta, de cerebros que se configuraron de manera diferente y que pueden tener condiciones en su neurodesarrollo que no permiten que estos procesos se den pues como nosotros esperaríamos. Entonces vale la pena consultar, vale la pena también digamos, tener la apertura para aplicar las pautas, porque a veces en un proceso de pautas de crianza desordenamos casi que toda la dinámica familiar, tratando de encontrar una nueva dinámica que nos funcione mejor. Entonces, nuevamente, desaprender para aprender cosas que nos pueden funcionar mejor. Jennifer, muchas gracias porque pues, ya se nos acaba el tiempo, pero obviamente el tema es extenso. Lo vamos a poder tocar nuevamente con más preguntas. Claro. Queríamos darte las gracias por, pues digamos, recibir esta invitación y de pronto abrir un poquito la mente a todo este tema que obviamente es muy importante dar estas pautas. Seguramente se conectan profesores, compartir este espacio. Recuerden que este programa queda grabado, que lo pueden compartir. El que llegó tarde lo puede volver a ver. Y obviamente, pues, darle las gracias a todas las personas que se conectaron y seguir, digamos que esas orientaciones, leer más. Yo creo que es que hemos perdido muchas cosas, ya los padres no leen realmente, entonces eso es otro, generar esas estrategias, buscar estrategias diferentes al celular y jugar como con cosas básicas como a veces jugábamos nosotros, a veces se nos olvida cómo nos crearon a nosotros y no nos Ujú. crearon con tecnología. Y yo creo que hay que volver a lo natural, hay que volver a la tierra, a jugar con lo básico. Y eso es parte pues como del aprendizaje. Bueno, a todos muchas gracias por conectarse, muchas gracias a Jennifer. Por acá vamos a dejar las redes sociales donde van a encontrar a Jennifer. Ella tiene ahí ella es neuropsicóloga, ahí tiene los contactos, el teléfono 319, acá está, ahí los vamos a dejar para que la contacten a ella. 319-296-3730, la encuentran en Instagram como Jennifer Vanegas psicóloga, para que pues bueno, vean todo eso y la contacten. Muchas gracias a todos y feliz noche.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abracito. Bueno, hasta luego, feliz noche a todos.